disculpas, que por alguna cuestión tuve que interrumpir la grabación. Pero bien, la situación que les mencionaba es que según la jurisprudencia constitucional, cuando se establece, digamos, un proceso de única instancia o que no se contempla la posibilidad de recurrir de alguna decisión, no se estaría vulnerando principios constitucionales siempre y cuando pues esa imposibilidad de recurrir o imposibilidad de acudir a una segunda instancia sea proporcional y razonable con la naturaleza del caso, o algunas veces también porque son procesos como muy expeditos. En el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, hay ciertas situaciones que son irrecurribles en apelación o en casación. Por ejemplo, allá por el artículo 520 del Código Procesal Civil y Mercantil, se establece pues que ese recurso no procede cuando se interpone contra decisiones que han sido dictadas en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales cuando la sentencia pues no produzca efectos de cosa juzgada. De ahí pues que esa limitación, por considerarse pues que que el derecho a recurrir es de configuración legal, digamos, y de ahí deviene pues su naturaleza en procesal constitucional, en el hecho de que una vez establecido en la ley es que adquiere esa connotación constitucional, en el entendido pues que no podría el legislador establecer, digamos, un recurso en contra de los derechos y de los principios constitucionales, como el permitir, digamos, que solo una de las partes pueda recurrir y la otra no, que quede habilitado solamente para una de las partes. Pues eso sí sería contrario a el principio pues de igualdad procesal. Entonces, esas son como las connotaciones, digamos, que tiene a nivel de la jurisprudencia pues el derecho a recurrir. No es entonces un derecho de carácter pues absoluto, y por eso es que también habrá que cumplir con ciertos criterios para que un recurso pueda declararse admisible, y si no se cumple con los mismos pues se declara inadmisible o improcedente pues según sea el caso. Hay ciertos requisitos entonces que debería de cumplir un recurso para que sea admitido. Hay algunos requisitos, digamos, de carácter como general. En este caso pues en particular nos vamos a referir en el curso tanto al recurso de apelación como al de revocatoria, y entonces allá por el artículo 501 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos pues algunos requisitos comunes, digamos, a ambos recursos. Hay algunos requisitos pues que son de carácter subjetivo, hay otros de carácter objetivo. Dentro de los requisitos de carácter subjetivo vamos a encontrar la legitimación, por ejemplo, la competencia del tribunal para poder conocer de un determinado recurso. Y dentro de los requisitos objetivos tenemos la recurribilidad de la resolución, el plazo, el gravamen y la fundamentación también del recurso. Sobre los requisitos subjetivos tenemos, por ejemplo, la cuestión de la competencia del tribunal. En el recurso de revocatoria pues no nos ofrecería mayor dificultad porque es un recurso que se interpone y se tiene que resolver por el mismo tribunal o juez que dictó la resolución. En la apelación, por ejemplo, sí algunas veces puede ofrecer como ciertas dificultades el tema de la competencia del tribunal para conocer del recurso. En el artículo 512 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece pues de que el juez que dicta la resolución que se haya impugnado mediante la apelación debe de remitir el recurso al Tribunal Superior en grado.
Obviamente pues esto hace referencia de manera clara pues a una segunda instancia, dependiendo pues del caso concreto. Podrá ser una cámara o la sala, cuando las cámaras pues han conocido en primera instancia el juicio, conocerá la sala pues en apelación, como ocurre con los casos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Así también tenemos algunas disposiciones que en algún momento pues han ofrecido un nivel de dificultad en cuanto a determinar cuál es el tribunal competente para poder conocer del recurso. Por ejemplo, en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece pues de que el acuerdo de conciliación puede ser apelado por las partes y por quienes puedan sufrir los perjuicios ante el juzgado competente para conocer del asunto objeto de la conciliación. Y entonces sí se planteó en su momento, se plantearon algunos conflictos de competencia, pero eso fue resuelto por la Corte en pleno en algunos conflictos de competencia, y hay varios conflictos que podemos encontrar en relación al punto, pero se estableció según los criterios de la Corte en pleno, pues que le correspondía pues a los jueces civiles, que en ese caso pues estaba refiriendo pues al que conocía del litigio, digamos, al que le correspondería conocer el litigio, como la conciliación es una cuestión, digamos, preprocesal cuando se realiza en un juzgado de paz. Entonces en ese caso se entendía que de manera expresa pues el artículo 253 hacía referencia a que sería el juez que debía de conocer el objeto del proceso, ese que fue previamente pues sometido a conciliación, a diferencia de lo que se dijo en otros casos, como en el de la ley de garantía de la propiedad y posesión regular de inmuebles, que se estableció en conflicto de competencia, pues que eran las cámaras. Entonces siempre habrá que analizar si el tribunal ante quien se somete tiene o no competencia para poder conocer del recurso, que como les decía, pues generalmente el que ofrece dificultades pues es el de apelación. El de revocatoria siempre pues se interpone ante el mismo tribunal. Y otro de los elementos pues subjetivos que debe de cumplir también el recurso es la cuestión de la legitimación del recurrente. Entonces esto lo encontramos nosotros en el artículo 501 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando establece pues que tienen derecho a recurrir las partes gravadas por la resolución que se impugna, y debemos entender entonces de que en esta cuestión de la legitimación habrá que irnos también a lo que propiamente pues establece como legitimación para poder intervenir en un proceso que, como sabemos, actualmente hablamos de una legitimación un poco, digamos, amplia, pues no únicamente se establece la legitimación directa, sino que también la legitimación indirecta. Entonces, cuando hablamos de esa legitimación que debe de tener el recurrente, hablamos pues de ese derecho de las partes a impugnar
que tienen que ser aquellas que hayan resultado afectadas, digamos, de una manera negativa por la resolución. Y entonces en esa categoría podemos situar propiamente pues a los que conocemos como demandante, como demandado, litis consortes, coadyuvantes, o los que tengan también un interés legítimo, o inclusive el caso de los intervinientes provocados. Y por eso es importante también recordar lo que nos establece el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil en relación al tema de la legitimación, cuando dice que tendrán derecho de intervenir como parte en un proceso, tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso quienes son titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. Pero también establece en el inciso segundo que se reconocerá la legitimación a las personas a quienes la ley les permita expresamente pues actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no son titulares, que es lo que conocemos pues como la legitimación indirecta. Generalmente la jurisprudencia había referido al tema de la legitimación en la causa y la legitimación para obrar. La legitimación en la causa pues referida como un presupuesto procesal que tiene que ver con la capacidad o la aptitud que debe de concurrir, digamos, en una persona para poder intervenir en un proceso, que es la capacidad procesal, y la legitimación en la causa, que era la identidad del actor con la persona en cuyo favor está la ley, que es lo que se conoce pues como legitimación pues activa, e igualmente legitimación pasiva, es decir, esa relación directa que tiene que existir con el objeto del proceso. Sin embargo, el código también en esa disposición del artículo 66, en el inciso segundo, abre la puerta también al caso de la legitimación indirecta. Cuando, por ejemplo, ha habido inactividad por parte de un sujeto que es titular de un derecho, que puede reclamar, digamos, algo, pero no lo hace, y esa otra persona puede resultar perjudicada ante la inercia o desidia del titular del derecho, puede acudir de una manera también puede acudir también a solicitar la tutela de su derecho o interés legítimo. Por eso es que la ley regula ciertas situaciones. Si verifican, por ejemplo, en la ley de marcas y otros signos distintivos, en el artículo 89 se establece esa posibilidad. Igualmente, en el artículo 170 de la ley de propiedad intelectual se da la posibilidad para que un licenciatario exclusivo, digamos, cuya licencia se encuentra inscrita, o uno que tenga una licencia obligatoria o de interés público, pueda entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto la licencia, cuando, digamos, el titular propiamente no ha activado la tutela, y en esos casos pues lo que se pide es que pueda comprobar que le solicitó al titular que la entablara, pero que ha pasado un tiempo, un mes establece la ley, y que no lo hizo. Entonces él puede acudir a la tutela, y igualmente pues se le reconoce esa posibilidad. Igual se establece en el código la cuestión pues de un interés legítimo, que para muchos pues esto lo consideran como una especie de un derecho subjetivo sui generis con ciertas características, ¿no? Pero y que es como un concepto también un tanto indeterminado. Pero se suele decir de que el interés legítimo pues es un interés superior al interés simple,
o interés común, digamos, alguien que sí pueda resultar afectado por una decisión, puede, digamos, recurrir de esa, entonces, porque le perjudica, y entonces puede activar también, en este caso, pues los mecanismos recursivos, solicitando, digamos, que se revoque o anule una determinada decisión. Entonces, generalmente esas situaciones es posible, digamos, plantearlas a nivel pues jurisdiccional, no necesariamente que sea titular, perdón, de un derecho. Por ejemplo, en esto me recordaba, en esta cuestión del interés legítimo, me recordaba una situación en relación a unas diligencias, digamos, de muerte presunta. Si se recuerdan, allá por el artículo 80 del Código Civil se establece la posibilidad de seguir diligencias, digamos, de muerte presunta, y en una ocasión se presentó una petición para que se declarara, digamos, la muerte presunta de una persona. Se establece por parte, en el Código Civil, en esa disposición, de que la petición la puede realizar pues cualquier persona, cualquier parte interesada, ante el juez pues de primera instancia del último domicilio, y tiene que justificar obviamente pues que se ignora el paradero de la persona que ha desaparecido y que se han hecho todas las diligencias para poder averiguar, digamos, su paradero, y que se han hecho en vano, que no lo han encontrado desde las... Y que también el plazo pues que se establece, que son 4 años desde que se tuvieron las últimas noticias. Entonces una persona acude a solicitar, digamos, la declaratoria de muerte presunta, alegando pues de que era hija, pero que no la había reconocido, digamos, en vida, y se le denegó en primera instancia, manifestando pues que únicamente pues lo podía realizar una persona pues que tuviera una relación filial, digamos, con el que se pretendía declarar muerto de manera presuntiva. Entonces, pero en esos casos es posible determinar pues que no es un interés cualquiera, sino que hay un interés real, un interés jurídico, un interés legítimo, en que se le pueda, digamos, tener como parte para iniciar ese tipo de diligencias. Entonces, ese tipo de situaciones también, en relación al tema de la legitimación, habrá que analizarlas pues en un recurso, si se tiene la legitimación para poder activar el medio recursivo, como parte de los presupuestos pues subjetivos. Y en cuanto a los presupuestos objetivos, habrá que determinar primero la recurribilidad de la resolución, es decir, que si la decisión que se ataca es impugnable por ese medio, y se establece pues en la ley establece pues qué tipo de recurso es el que cabe para cada resolución, y eso también tiene que ver con el tema de la legalidad. Hay un precedente que me parece importante mencionárselos, que tiene que ver justo con este tema de que la decisión sea recurrible, y pueden buscar ustedes la sentencia 13 APC 2016, que fue pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es referente pues a un caso de enriquecimiento ilícito, en donde
si verifican el artículo 14 de esta ley especial, de esta ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, establece de manera expresa que se admitirá apelación para ante la Corte Suprema de Justicia, porque en estos las cámaras conocen en primera instancia. Entonces dice que se admite apelación para ante la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose los trámites del procedimiento común solamente de la sentencia definitiva. Y entonces en ese caso, en la Cámara, conociendo en primera instancia, dictó una improponibilidad. Entonces se sometió pues a conocimiento de la sala esa decisión, y resulta que, como ya ustedes saben, pues el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 127 se contempla la improponibilidad sobrevenida, y en el 277 pues las causas de improponibilidad, como un rechazo pues liminar de la demanda. Y esa decisión, como le pone fin al proceso y de manera expresa se contempla que es una decisión que puede ser atacada por medio del recurso de apelación, soporta, digamos, ese medio de impugnación. Sin embargo, en la ley especial, la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, se establece que en esos casos solamente se puede interponer recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Y eso tiene que ver también no solo con la cuestión de la recurribilidad de la resolución, sino de lo que veíamos también en cuanto a las dimensiones que ha dado la jurisprudencia constitucional del derecho a recurrir. En el entendido, pues, que si el legislador decidió no permitir X recurso para una resolución, no se entiende que hay ninguna afectación, digamos, de carácter constitucional. Y entonces la Sala Civil en ese caso lo que dice es que aun cuando se hiciera pues una interpretación de carácter heterointegrativa, no podía el tribunal asumir una función legislativa de creación de procedimientos, porque es una potestad, digamos, que le correspondía pues al legislador. Y por eso es que es importante analizar si la decisión es recurrible por medio del recurso que se está invocando, y eso es uno de los presupuestos pues objetivos de los recursos. Otro elemento objetivo también importante tiene que ver con el tema del cómputo pues de los plazos para determinar si ha precluido, digamos, o no la posibilidad, digamos, de hacerlo. Como ustedes saben, pues en materia civil es una cuestión pues de justicia rogada. Tienen las partes que activar los mecanismos que legalmente se les hayan franqueado. Entonces, si han dejado pasar el tiempo que se establece, obviamente pues les ha precluido la oportunidad de poderlo realizar. Una de las dificultades en relación al tema del plazo fue que en un momento dado se daba, digamos, ciertas dificultades con las notificaciones que se realizaban por vía electrónica. El artículo 511 del Código Procesal Civil y Mercantil establece de que el recurso, digamos, para el caso del recurso de apelación se interpone en el plazo de 5 días contados a partir del día siguiente. En el caso de la revocatoria, el artículo 504 establece un plazo de 3 días, y que esos plazos, pues, por ser plazos que ha establecido el legislador, son plazos perentorios.
En esta cuestión de la notificación por medios técnicos, es que allá el artículo 178 establece, digamos, que cuando se notifique por medios técnicos una resolución, se tendrá por realizada la notificación transcurridas 24 horas después del envío, siempre que conste evidencia de su recibo. Se daba algunas situaciones cuando se había realizado en día viernes, por ejemplo, y entonces si las 24 horas para algunos litigantes pues vencían hasta el siguiente día hábil, que sería lunes, y entonces les comenzaba a contar el término según ellos el día martes, pero eso fue establecido por medio de algunas sentencias de la Sala Civil que incluso llegaron a conformar doctrina legal, en donde se dijo de que en cuanto a la validez de esas notificaciones, pues por medios técnicos, las 24 horas que se indicaban para la realización de esos actos no formaban parte del plazo procesal que se establecía para la ejecución de una actuación de las partes, y que entonces no se entendía que tales horas debían de considerarse hábiles, porque es el espacio de tiempo que la ley concede para poder concretar, digamos, la notificación, pero que no se podía entender como una extensión del plazo procesal de la ley. Entonces, fueron varias sentencias que se emitieron en ese sentido, pero siempre habrá que verificar, digamos, obviamente, pues que el recurso haya sido interpuesto en tiempo. Otro de los requisitos, digamos, de carácter objetivo es lo que tiene que ver con el gravamen, que no es otra cosa pues que la expresión del agravio. Obviamente, pues si se recurre de una resolución es porque ésta ha causado pues un perjuicio, un agravio. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en relación al gravamen? Hay, por ejemplo, un amparo, que es el 717 de 2016, donde la Sala Constitucional dijo de que el agravio consiste en que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión. Es lo que se conoce pues prácticamente pues como el agravio. Entonces sí tiene que indicar el litigante en el recurso por qué, digamos, esa sentencia, por qué esa decisión que impugna considera que le ha causado, digamos, un perjuicio. No basta con que diga me causa agravio, sino que tiene que especificar, ¿no? Tiene que haber una precisión, digamos, del perjuicio que deriva en ese interés concreto de poder recurrir. Entonces debe de expresarlo pues el recurrente. Y por último pues tenemos la fundamentación del recurso, que evidentemente pues también esto es una cuestión sumamente importante en un recurso, pues es una carga, digamos, que le corresponde pues al recurrente. No puede inferir, digamos, las motivaciones que conllevan a un litigante a recurrir. El juzgador no puede inferirlas, sino que debe de venir expresamente pues muy bien fundamentado. En relación al tema a este elemento de la fundamentación del recurso, la Sala Civil, por ejemplo, en una casación que es la 422 CAC de 2017, establece que la fundamentación es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización del recurso, y que esto implica pues el desarrollo de razonamientos sometidos a una
lógica jurídica clara y concreta. Es decir, que es una carga procesal del recurrente el poder explicar con fundamentos jurídicos y fácticos cuál es la razón que lo conlleva a recurrir y cuáles son obviamente pues también las infracciones que le atribuye, digamos, al juez o jueza que dictó la resolución, y por eso también debe de ser el recurrente preciso y claro en señalar esas razones por las cuales recurre, digamos, de la decisión. De manera, digamos, como general, he querido hacer como una pequeña introducción al tema de los recursos para que con posterioridad ya vayamos analizando en base a algunos casos prácticos que en relación al recurso pues de revocatoria y la apelación, que espero pues puedan ser de utilidad.